Hola, estudiantes y practicantes de los diferentes niveles. Este video tiene como por objetivo contextualizarlos sobre cómo hacer el análisis de los diarios de campo o bitácoras o diarios de observación, dependiendo del instrumento de recolección y registro de la observación que ustedes estén realizando en su sitio de práctica. Para realizar este ejercicio o esta análisis, ustedes deben primero desarrollar un proceso que se llama el proceso de codificación y categorización de la información. ¿Para qué se hace la codificación y la categorización? Para organizar el número de datos cualitativos que ustedes tienen en todos sus instrumentos de registro. Particularmente, hagan de cuenta que ustedes están en una biblioteca y cuando uno está en una biblioteca hay más de 1000 libros. Entonces, cuando hay más de 1000 libros y un estudiante va a la biblioteca y pide un libro, pues el bibliotecólogo tiene que tener un método de codificación y de categorización para encontrar de la manera más rápida posible ese libro. Entonces, utilizando esta metáfora, vamos a tratar de entender por qué es importante la codificación y la categorización de los instrumentos de registro de la observación. Inicialmente, vamos a empezar por la codificación. ¿Y la codificación qué es? La codificación es básicamente asignarle un... La codificación es asignarle un código a los diarios de campo y a las líneas de la narrativa que ustedes realizaron en sus instrumentos. Entonces, en ese sentido, ustedes deben asignar un código a cada uno de los diarios de observación o bitácoras o diarios de campo que realizaron. Ese código es para identificar el número del diario de campo o del instrumento. En este sentido, si usted tiene diario de observación, le va a poner el código DO y el número DO1, DO2, DO3, DO4, ahí después de la fecha. ¿Sí? Después de la fecha usted pone fecha y pone el código DO1. Si usted tiene diario en bitácora, usted pone B1 o B2 o B3. O si tiene diario de campo, pone diario de campo 1, DC1, DC2 o DC3. ¿Sí? Entonces, lo primero es asignarle un código a cada uno de los instrumentos. Entonces, de diario de observación 1, bitácora 1, diario de campo 1, usted le asigna, como le estoy mostrando aquí en pantalla, un código. Después de asignarle un código a cada uno de los diarios o a cada uno de los instrumentos, usted va a codificar las líneas de la narrativa. Entonces yo aquí tengo un ejemplo donde pues no tengo nada escrito, pero es para mostrarles un poco el proceso de codificación. Y en ese sentido, ustedes ven aquí en la parte izquierda de la pantalla que en amarillo están unos números. Entonces digamos que este es el diario de campo o la narrativa del diario de campo 1, entonces diario de observación 1. Y entonces yo le pongo unas líneas, un número a cada línea de lo que escribí. Línea 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 18, ¿cierto? Entonces, esta sería mi fecha, ¿cierto? Entonces, mi diario de observación 1 tiene 18 líneas. Después pasaría al diario de observación 2 y empezaría a continuar la codificación de las líneas. En ese sentido, pues si se fijan, aquí terminé en 18 el diario de observación 1, el diario de observación 2 empieza en 19. Y así consecutivamente estaré haciendo, cada uno de ustedes estará haciendo la codificación tanto del diario de campo como de las líneas de cada uno de los instrumentos.
Y de esta manera usted al final de sus 10 o 12 diarios de observación o diarios de campo, deberá tener un promedio alrededor de 120, 150, 200 líneas en total. Y eso es la cantidad de datos que usted tiene para analizar en términos de la recolección de datos cualitativos. Después de que usted hace el proceso de codificación, pasaríamos al proceso de categorización. Categorizar es analizar en las narrativas, analizar en los escritos, identificar aspectos relevantes y repetidos. En este caso, los elementos repetidos son una categoría. En términos de investigación se llamaría o se denomina saturación de los datos. Pero nosotros tenemos un proceso un poco diferente con nuestros diarios de observación. Ustedes en los diarios de observación al final identificaban unas problemáticas, ¿cierto? Tenían aquí una tabla de problemáticas. Cada diario de observación de ustedes tenía unas problemáticas, entonces usted le va a asignar un color a cada una de esas problemáticas. Va a resaltar, digamos, aprovechamiento del tiempo libre con amarillo, formativa educativa con color verde, calidad de vida con color azul y así. Y entonces, después de asignarle un color a cada uno de las problemáticas, va a buscar en la narrativa o en las narrativas los hechos que sustentan esa problemática, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, mi problemática de aprovechamiento del tiempo libre yo le asigné el color amarillo, voy a buscar en mi escritura que pueda ser o implicar un problema y al momento de implicarlo le voy a seleccionar o a resaltar en color amarillo, ¿cierto? Lo mismo con el color verde o con el color rojo o con el color azul. Este proceso se realiza con diarios de observación y bitácoras, ¿sí? La búsqueda de problemáticas se hace con diario de observación y bitácoras, es decir, práctica formativa 1, práctica formativa 2, práctica y práctica profesional 1. Los que están en práctica profesional 2 hacen un proceso un poco diferente, porque los de práctica profesional 2 resaltan las problemáticas en función de los sombreros para pensar. Entonces, aquello que usted identificó como los sombreros y lo que está asociado a ese sombrero, usted lo va a resaltar aquí en su narrativa como hechos que justifican el análisis que ustedes ya hicieron, ¿vale? Entonces, los que están en práctica profesional 2 hacen el ejercicio basado en lo que en el diario de campo se llama escrito del análisis, que es donde se habla de lo que tiene que ver con los sombreros para pensar. Pero los que están en práctica formativa 1, práctica formativa 2 y práctica profesional 1, ellos lo hacen en función de la tabla de problemáticas, donde ustedes van a, repito, le asignan un color a la problemática y simplemente van y buscan hechos problemáticos. Tienen que ser hechos problemáticos, no hechos en general, ¿cierto? Sino porque estamos buscando problemáticas. ¿Listo? Después que ustedes ya hicieron la codificación y la categorización de todos sus diarios de campo, resaltando con colores, van a pasar a hacer la matriz categorial. Y la matriz categorial ustedes mismos la crean, ¿cierto? Y lo único que hacen es copiar y pegar los hechos, ¿cierto? Entonces, la categoría, en el caso de práctica formativa 1, práctica formativa 2 y práctica profesional 1, usted copia estas mismas categorías y las pega acá donde dice categoría, ¿cierto? Es la categoría calidad de vida. Y después empieza a pegar los hechos que se asocian a esta categoría, ¿sí? Voy a tomar el ejemplo de arriba. Yo hice una categoría que se llamaba innovación
Y entonces yo voy a la narrativa y entonces miro en qué línea está y lo que está resaltado con ese color lo copio y lo pego en la matriz categorial, ¿cierto? Como ese hecho que está asociado a esta categoría. Entonces, L11, línea 11, y pego el hecho. L14, línea 14, y pego el hecho. L134, línea 134, y pego el hecho. Y así sucesivamente voy a hacer este ejercicio con todas las categorías. ¿Qué hechos con su línea y el número de la línea están asociados en todos mis diarios de observación o en mis bitácoras o en mis diarios de campo a la categoría definida? ¿Vale? Cuando yo hago eso, entonces van a quedar varias categorías con varios hechos. Y aquí voy a dar una interpretación, que eso ya es lo que usted va a escribir. ¿Qué interpreta usted sobre esta problemática, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de los hechos que usted puso acá? ¿Vale? Entonces, después de que usted dice, bueno, mire, de la categoría innovación pasa esto, pasa esto, pasa esto, ¿qué interpretación hace usted? ¿Sí? ¿Cuál es su interpretación de esas problemáticas? Y de esta manera vamos a tener todo lo relacionado con el análisis de las bitácoras, de los diarios de observación y de los diarios de campo, sustentados para la identificación de una problemática que se va a abordar en los siguientes productos o en los siguientes semestres. Y en eso consiste el proceso de análisis de instrumentos de registro de la observación.